¿Te gustaría vivir en un pueblo mágico, muy cerca de todo, con una piscina fresca en tu casa, con jacuzzi, habitaciones para todos tus invitados, con closets y con un estilo colonial muy bonito, pero además con la ventaja de estar en un fraccionamiento bastante seguro? Bueno, el día de hoy quiero que me acompañen a conocer estas bonitas propiedades que tenemos aquí en Tlayacapan, pueblo mágico. Acompáñenme, por favor. Ahora sí, vamos a conocer este otro prototipo que tenemos. Empecemos por la parte del estacionamiento que tenemos aquí. Todas las casas cuentan con cisterna de 10,000 litros. Perfecto, cabe una pipa y tenemos toma de agua. Así que siempre tenemos agua y siempre tenemos servicio aquí en esta zona. Estas propiedades son aptas para crédito. Cuentan con escritura aquí en Tlayacapan. De este lado tenemos, miren aquí justamente, tenemos la piscina, la cisterna y la piscina aquí perfectamente de 7 por 3 metros por 1.5 de profundidad. De hecho es parte de la norma y nuevamente vamos a ver cómo se conserva la naturaleza. Se respetó este árbol que ya vivía aquí, se respeta para que se mantenga en esta zona de raíces no muy profundas, por eso tiene la cercanía a la piscina. Esta propiedad está construida a la antigua porque anteriormente así se solía construir. Teníamos aquí todo el corredor, justamente el pasillo y cada una de las habitaciones. De hecho, esta propiedad es apta para rentas de fin de semana porque es independiente y vamos a conocer por qué. Acompáñenme por favor que podemos completar aquí y podría ser una construcción en atrios. Eso quedaría muy muy bonito y es muy clásico de Morelos y algunas otras zonas en México. También tenemos opción a compra. Perfectamente podemos comprar esos 200 metros que estamos viendo de frente, justo donde están esos dos mangos, y lo podemos hacer como un espacio de estacionamiento, aprovechando la sombra que generan los árboles para tener pues nuestro coche que siempre esté a la sombra y aprovechar también el espacio que nos da y la frescura que nos dan estos árboles. Además, ese espacio es perfecto para colocar una hamaca. Yo ya me vi allí con mi hamaca disfrutando. También pudiéramos construir en la parte de alrededor a lo mejor una especie de bungalows más y con eso podemos completar para tener más habitaciones para renta. Bueno, vamos a conocer porque tenemos aquí de frente este pequeño nicho justamente para poner un cuadro, un elemento decorativo, porque tenemos luz, tenemos un baño completo en esta zona, igual con acabados en vidrio templado y aluminio. La regadera estilo lluvia y es un baño de dos usos. De frente tenemos el lavamanos y el WC de este lado. Entonces está perfecto para que nosotros salgamos de la piscina y podamos pasar a darnos un baño antes y después de hacer uso de la piscina. Tenemos una habitación en planta baja, como lo he comentado. En todo el fraccionamiento tenemos habitaciones en planta baja con su carpintería completa y miren nada más qué buenos espacios, qué bien optimizado tenemos, porque podemos ocupar este espacio para largos y este espacio justamente para camisas, para cortos, para unos blazers. En la parte de arriba almacenaje de blancos o de algo que ocupemos en temporada, cajones. Entonces está perfecto aquí el espacio. Habitación con baño completo, como pueden ver aquí. Tenemos igual en los mismos acabados que ya conocemos, tenemos vidrio templado y canceles de aluminio, y me gustó muchísimo también el material que ocuparon aquí, justamente este porcelanato. Queda muy bonito, es como este aspecto mármol. A mí me encantó mucho cómo quedó. Tenemos también en esta zona el espacio para el lavamanos y pues nuevamente el WC. De hecho está la preparación justamente para iluminación o para poder colocar un extractor y queda perfecto. Bueno, vamos a seguir conociendo que las siguientes habitaciones las tenemos en la parte alta, pero antes acompáñenme en este recorrido porque justo en este pasillo tenemos el espacio de sala y de cocina. Como les dije, esta construcción, perdón, el acceso es de este lado, tiene mosquiteros todas las ventanas. Aquí tenemos el espacio de cocina, sala y comedor. Voy a ir aquí a una de las esquinas, espero se pueda notar bien en cámara. Me gustó muchísimo el espacio porque tenemos el espacio completo aquí. Justamente allí podemos aprovechar para colocar la pantalla tal vez, o la podemos colocar en este muro acá.
pero tenemos el espacio perfecto, sala, cocina, comedor, las escaleras que dan hacia la parte alta y bueno, aquí en la cocina tenemos una barra, justamente carpintería completa, 4 quemadores y nuestra tarja y nuevamente jugando con la iluminación natural, espacios de almacenaje en esta parte de abajo, me encantó. Y miren nada más qué bonitas puertas cantineras tenemos aquí. A mí me encanta muchísimo estos estilos que nos llevan hacia el área de servicio, también un área justa para colocar la secadora, tal vez es más hasta el centro de lavado en vertical, tenemos muy buen espacio por aquí. Miren, vamos a ver un poquito más de las puertas, como les comentaba. A mí me gustó mucho este diseño. Esta propiedad es apta para rentar de fin de semana, así que si estás pensando en invertir en una zona turística en Morelos, Tlayacapan es muy buena opción. De hecho es muy turístico, es un lugar muy tranquilo, muy relajado, que estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho. Tenemos las escaleras que dan hacia el roof garden, lo vamos a conocer en un momento, pero por favor acompáñenme a conocer esta parte de la propiedad, que como pueden ver tenemos aquí todo este espacio, queda perfecto para que podamos colocar un par de hamacas. Yo he visto, les voy a dejar una foto, cómo se colocan hamacas, se colocan unas mesitas aquí afuera, justamente para estar aprovechando nuestros espacios y poder tener una tarde relajada. Es más, aquí con los amigos, o si lo rentamos de fin de semana, pues no importa, tenemos esta área en común de cada una de las habitaciones y pues una mesita que créanme que para el desayuno o para la cena está perfecto. En la parte de arriba tenemos este deck muy bonito en madera natural, en tono cerezo. Tenemos la sombra aquí natural y como pueden ver aquí vamos a dar una perspectiva un poquito más de lo amplio que es esta área de jardín y la piscina. Esto gracias a la forma que se construyó o el diseño que se eligió para esta propiedad. Vamos a conocer aquí de frente, tenemos una de las primeras habitaciones. Como pueden ver, esta habitación tiene sus closets completos. Aquí justamente área para más almacenaje o colocar la pantalla, y pues de este lado quedaría la cama. Perfectamente cabe una cama queen, inclusive hasta una cama king size. Vamos a conocer la siguiente habitación, porque esta habitación de acá tenemos justamente es la misma distribución. Como pueden ver, tenemos aquí el espacio de almacenaje y vamos a acceder para que puedan ver. Entonces perfectamente tenemos el espacio necesario, nuevamente con toda su carpintería. Y miren, quiero que vean aquí el espacio un poquito, no le hace justicia a lo mejor la cámara, pero tenemos un espacio perfecto para una habitación que es independiente a cada una, y es algo que me gustó. Se dejó preparada igual aquí los espacios para poder colocar luminarias que se verían excelentes aquí. Una luminaria a lo mejor indirecta hacia abajo o hacia arriba, aprovechando que tenemos este deck tan precioso. Y miren, no me dejarán mentir que la vista que tenemos es increíble. Allá enfrente es el Cerro del Sombrero, y aquí, bueno, ahorita el mango nos ataja, pero lo vamos a ver en el roof garden. Tenemos el Cerro del Tlatoani, que ahorita les estaré comentando. Tenemos un baño en esta parte alta, justamente que es el baño compartido para esas dos habitaciones, con los mismos acabados que ya conocemos en vidrio templado y aluminio. Y además el porcelanato que les comentaba es un baño de 2 usos, así que tenemos lavamanos y WC en esta zona. Y por último quiero mostrarles la habitación principal, que como ya conocíamos las habitaciones anteriores es la misma distribución, pero la diferencia es que replicaron el baño que tenemos en la parte de abajo y tenemos un baño de 2 usos en la parte alta, igual con regadera estilo lluvia, con herrajes de aluminio. Tenemos los herrajes de aluminio y vidrio templado. Tenemos el área de aseo aquí, área de WC, entonces queda perfecto. Además, déjenme mostrarles la cúpula, porque tenemos esta bonita cúpula aquí. Esta es muy característica, la he visto mucho en Querétaro, en Tequisquiapan, y se ve bastante bonito este toque colonial. Además tiene una doble funcionalidad, porque mantiene muy fresco, y miren, esa luminaria se ve increíble en la noche, se ve muy bonito, hace que luzca bastante, mantiene muy fresco. Aquí en Tlayacapan es un poquito más fresco que otras zonas de Morelos como Yautepec, como Huastepec, pero con este tipo de cúpulas nos hacen que la habitación sea más fresca. De hecho, en general, y bueno, por la altura en Tlayacapan se mantiene más fresco en esta área de Morelos. Vamos a conocer la parte del roof garden, mi parte favorita.
tenemos aquí espacios. Miren qué bonito dejaron este macetero. Aquí perfectamente podríamos colocar, es más, inclusive hasta unas palmeras aquí quedarían perfectas, porque se puede, y si no podemos aprovecharlo justamente para poner vegetación. Estamos viendo la bóveda de la cúpula que estábamos viendo, el calentador solar, que todas las casas que tenemos aquí tienen calentador solar justo como para 4 personas. Y como pueden ver, tenemos aquí el tinaco de 1300 litros que no es como los cilindros tradicionales, es en forma de cúpula. Eso es algo que me gustó mucho porque mantiene la estética del fraccionamiento. Vamos a disfrutar de esta bonita vista que tenemos de aquí, de esos mangos increíbles, y miren qué bonitas se ven las propiedades aquí. Como dije, el Cerro del Sombrero lo tenemos acá enfrente, y de este lado tenemos el Cerro del Tlatoani, que si no lo conocen deberían hacerle una visita. Tenemos asador en la parte de arriba y tarja completa. Está muy padre este espacio, de hecho se optimiza muchísimo el espacio, queda perfecto para hacer un pergolado aquí en la parte alta. Podamos tener una sombra o simplemente dejarlo al aire libre y disfrutar de una tarde increíble, porque créanme que los atardeceres aquí en Morelos se ven espectaculares. Tenemos más propiedades en venta y más diseños. ¿Qué te parece esta propiedad? ¿Te gustaría invertir aquí en Morelos? Déjanoslo saber en los comentarios.